1882. En una pequeña habitación de Génova, un hombre con la salud destrozada y la mente más brillante de su época escribe las palabras más peligrosas jamás pronunciadas. Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado. No es blasfemia. No es ateísmo. Es el diagnóstico terminal de una civilización entera. Mientras Europa dormía tranquila bajo el manto de sus certezas milenarias, Nietzsche había detectado el colapso silencioso de todos los fundamentos que sostenían nuestro mundo moral. Las catedrales seguían en pie, las campanas seguían sonando, pero algo esencial se había roto para siempre. El suelo bajo nuestros pies había desaparecido, y todavía no nos habíamos dado cuenta de que estábamos cayendo. ¿Qué sucede cuando los valores absolutos que guiaron a la humanidad durante 2000 años se revelan como ficción? ¿Qué queda cuando descubres que la moral que heredaste no nació del amor, sino del resentimiento de los débiles contra los fuertes? Nietzsche nos arroja a un abismo donde todo lo que creíamos sagrado se desmorona como ceniza. La compasión es debilidad disfrazada. La humildad es cobardía vestida de virtud. La igualdad es el veneno de las tarántulas que no soportan ver grandeza. Hoy vives en el mundo que Nietzsche profetizó. Ves la crisis de sentido en cada esquina. Observas el colapso de instituciones que antes parecían eternas. El filósofo del martillo no vino a consolarte con mentiras piadosas. Vino a mostrarte la verdad más brutal y más esperanzadora al mismo tiempo: los dioses antiguos están muertos. Las viejas morales están podridas, y ha llegado tu momento decisivo. O te hundes en el nihilismo de quien ha perdido todo sentido, o te elevas como quien finalmente comprende que la terrible libertad de crear tus propios valores es el único camino que queda para los espíritus libres. La pregunta ya no es si Dios ha muerto. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú ahora que lo sabes? ¿Y si te dijera que las 3 palabras más peligrosas jamás escritas no fueron pronunciadas por un asesino, un dictador o un fanático religioso, sino por un profesor de filología con migrañas crónicas y problemas estomacales? Dios ha muerto. 3 palabras. 3 palabras que desencadenaron más pánico, más malinterpretaciones y más debates filosóficos que cualquier otro enunciado en la historia del pensamiento occidental. Pero aquí está el problema. 99 de cada 100 personas que las han escuchado no tienen la más mínima idea de lo que realmente significan. No es ateísmo. No es blasfemia. Es algo mucho más perturbador. Imaginemos por un momento el escenario. Estamos en Europa, finales del siglo XIX. Las iglesias siguen llenas cada domingo. Las catedrales góticas siguen apuntando al cielo como flechas de piedra. Los niños siguen rezando antes de dormir. Los emperadores siguen siendo coronados por obispos. Aparentemente, Dios está más vivo que nunca. Y en medio de esta tranquilidad religiosa, un hombre de bigote prominente y mirada penetrante se atreve a gritar en la plaza pública que Dios ha muerto. ¿Locura? ¿Provocación? ¿O acaso Nietzsche había visto algo que el resto de la humanidad se negaba a mirar? La frase aparece en su obra La Gaya Ciencia, específicamente en el aforismo 125. Un hombre loco entra corriendo al mercado con una linterna encendida en pleno día, buscando a Dios. La gente se burla de él. ¿Acaso Dios se perdió? ¿Se escondió? ¿Emigró? El loco los mira con desesperación y les arroja la verdad más brutal: Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero aquí viene el giro perturbador: el loco no está celebrando. Está aterrorizado. Porque comprende lo que significa realmente ese asesinato. ¿Entiendes la diferencia? Nietzsche no está haciendo proselitismo ateo. No está invitándote a una nueva religión del sinsentido. Está diagnosticando. Es un médico de la cultura mirando las radiografías de la civilización occidental y viendo tumores metastásicos por todas partes. Cuando Nietzsche proclama que Dios ha muerto, no está hablando del viejo señor barbudo sentado en una nube. Está hablando del colapso de todo un sistema de valores absolutos que durante 2 milenios sostuvo la moral, el sentido y el propósito de millones de seres humanos. Dios no es solo una entidad religiosa en el vocabulario nietzscheano. Dios es el símbolo de todos los fundamentos trascendentes, de todas las verdades eternas, de todos los valores absolutos que nos decían cómo vivir, qué perseguir, qué considerar bueno o malo. Y ahora viene la pregunta que debería helarte la sangre:
¿Qué sucede cuando ese fundamento desaparece? Imagina que has construido tu casa sobre lo que creías era roca sólida. Toda tu vida has caminado confiado sobre ese suelo. Tus valores, tus creencias, tu sentido de propósito, todo descansa sobre esa base. Y un día descubres que la roca nunca existió. Que estabas caminando sobre una ilusión. Que el suelo bajo tus pies es vacío. ¿Qué haces? ¿Cómo sigues viviendo cuando descubres que todo aquello en lo que basabas tu existencia era una ficción consoladora? La muerte de Dios no sucedió en un momento específico. No hubo un certificado de defunción emitido en alguna fecha precisa del calendario. Fue un proceso lento, gradual, casi imperceptible. Comenzó con la Ilustración y su glorificación de la razón. Continuó con la ciencia desmontando milagros y explicando lo que antes parecía divino. Se aceleró con la industrialización y la urbanización, que rompieron las comunidades tradicionales donde la fe se transmitía de generación en generación. Para cuando Nietzsche escribió esas palabras, Dios ya llevaba muerto décadas. El problema es que nadie se había dado cuenta todavía. O peor, todos lo sabían en el fondo, pero seguían fingiendo que nada había cambiado. ¿Te suena familiar? Mira a tu alrededor en el siglo XXI. Las iglesias están vacías. Las instituciones religiosas pierden credibilidad cada día. Las encuestas muestran un aumento masivo de personas que se declaran no religiosas. Pero aquí está el problema que Nietzsche identificó hace más de 140 años: matar a Dios es fácil. Lo difícil es vivir después. Porque cuando eliminas el fundamento trascendente de la moral, cuando quitas el cielo como garante de valores, cuando destruyes la idea de un orden cósmico que le da sentido a todo, te quedas con un vacío aterrador. Y la humanidad tiene pavor al vacío. El hombre loco de la parábola de Nietzsche hace preguntas devastadoras después del anuncio. ¿Cómo pudimos beber el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No caemos continuamente? ¿Hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, hacia todos los lados? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? Cada pregunta es un martillazo en la cabeza. Cada pregunta revela la enormidad de lo que hemos hecho. Porque verás, cuando Dios muere, no muere solo. Arrastra consigo todo el sistema. Si no hay Dios, no hay paraíso ni infierno. Si no hay paraíso ni infierno, no hay consecuencias eternas para tus acciones. Si no hay consecuencias eternas, ¿por qué ser bueno? ¿Por qué no mentir, robar, traicionar, si al final todo es polvo y nada trasciende? Si no hay un creador divino, no hay un propósito cósmico para tu existencia. Eres un accidente evolutivo en un planeta insignificante orbitando una estrella mediocre en una galaxia, cualquiera entre billones. ¿Importa algo de lo que hagas? ¿Tiene sentido algo? Y aquí es donde Nietzsche se separa radicalmente de los ateos convencionales de su época. Él no celebra la muerte de Dios como liberación. La ve como tragedia. Como catástrofe. Como el evento más perturbador en la historia de la humanidad. Porque comprende que hemos destruido el fundamento de nuestros valores sin tener algo con que reemplazarlo. Hemos derribado el edificio pero seguimos viviendo en las ruinas, fingiendo que las paredes todavía están en pie. Nos comportamos como si la moral cristiana todavía funcionara, pero le hemos quitado su justificación. Queremos los valores sin el Dios que los sustentaba. Y eso, dice Nietzsche, es insostenible. El loco de la parábola llega demasiado pronto. La gente del mercado se ríe de él porque todavía no han comprendido lo que ha sucedido. Nietzsche mismo sentía que llegaba demasiado pronto. Que la humanidad tardaría generaciones en darse cuenta de las implicaciones completas de haber matado a Dios. Y tenía razón. Más de un siglo después, seguimos sin comprender la magnitud del terremoto. Seguimos buscando sentido en un universo que declaramos sin sentido. Seguimos exigiendo justicia en un cosmos que declaramos indiferente. Seguimos queriendo que la vida tenga propósito después de haber negado cualquier fundamento para ese propósito. ¿Ves la trampa? No puedes tener la comodidad de los valores absolutos y la libertad de negarlos al mismo tiempo.
No puedes decir que todo es relativo y luego indignarte moralmente cuando alguien viola tus valores relativos. No puedes declarar que no hay verdad trascendente y luego exigir que todos reconozcan tu verdad. Nietzsche vio esta contradicción masiva en el corazón de la modernidad. Y en lugar de consolarnos con mentiras reconfortantes, decidió frotarnos la cara contra el problema. Dios ha muerto. Los fundamentos están rotos. El suelo ha desaparecido. ¿Y ahora, qué diablos vamos a hacer? Esa es la pregunta que nos persigue hasta hoy. Esa es la razón por la que las palabras de Nietzsche siguen siendo tan perturbadoras más de 140 años después. No porque sean blasfemas. No porque sean ateas. Sino porque son verdaderas. Porque diagnostican con precisión quirúrgica la enfermedad de nuestra época. Hemos matado a Dios, pero seguimos necesitando desesperadamente lo que Dios proporcionaba: sentido, propósito, valores, fundamento. Y mientras no tengamos el coraje de mirar directamente al abismo que hemos creado, mientras sigamos fingiendo que podemos tener los beneficios de la religión sin la religión misma, seguiremos siendo los sonámbulos que Nietzsche describió. Caminando sobre el vacío sin darnos cuenta de que no hay suelo bajo nuestros pies. ¿Sabes cuál es el sonido más aterrador del universo? No es el rugido de un león. No es el estruendo de un terremoto. Es el silencio absoluto que queda después de hacer la pregunta más importante de tu vida y descubrir que no hay respuesta. Ese silencio tiene un nombre. Se llama nihilismo. Y es la enfermedad espiritual más devastadora de nuestra época. No es una filosofía que eliges en una librería. Es el vacío que te devora cuando finalmente comprendes que Dios ha muerto y no dejó testamento. Pero entendamos algo crucial desde el principio. El nihilismo no es pesimismo de adolescente con flequillo tapándole los ojos y música triste de fondo. No es la pose intelectual del cínico que finge que nada le importa mientras secretamente busca desesperado algo que importe. El nihilismo es mucho más serio y mucho más peligroso. Es la constatación fría y brutal de que no hay fundamentos, no hay valores inherentes, no hay propósito cósmico, no hay sentido trascendente. Es mirar al abismo y descubrir que el abismo está vacío. Completamente vacío. Y peor aún, descubrir que tú también estás vacío. Nietzsche distinguió diferentes tipos de nihilismo, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Está el nihilismo pasivo, el que simplemente se rinde ante el vacío. Es la persona que descubre que no hay sentido último y decide que entonces nada vale la pena. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué crear? ¿Para qué amar? Si al final todo es polvo y olvido, más vale sentarse y esperar el final con la menor incomodidad posible. Es el nihilismo de la resignación, del encogerse de hombros, del no hay nada que hacer. Y Nietzsche lo consideraba patético. Una traición a la vida misma. Luego está el nihilismo activo, y aquí es donde Nietzsche se pone interesante de verdad. El nihilismo activo no huye del vacío. Lo abraza. No se lamenta por la ausencia de valores absolutos. Los destruye con alegría. Es el martillo filosófico que golpea las viejas tablas de la moral no con tristeza sino con júbilo creador. Porque comprende algo fundamental: solo cuando destruyes los viejos valores, solo cuando aceptas completamente que no hay fundamentos divinos, solo entonces puedes empezar a crear valores nuevos. El nihilismo activo es el tránsito necesario entre un mundo de valores heredados y muertos, y un mundo de valores creados y vivos. Pero hay un tercer tipo que Nietzsche temía por encima de todo: el nihilismo incompleto. Es el más común. Es el más peligroso. Es probablemente el tuyo. El nihilismo incompleto es cuando matas a Dios pero te aferras a su moral. Es cuando niegas los fundamentos trascendentes pero exiges que todos respeten tus valores como si fueran absolutos. Es cuando declaras que todo es relativo pero te indignas moralmente cuando alguien viola tus relatividades. ¿Ves la contradicción masiva? ¿Quieres los beneficios de la religión sin la religión? ¿Quieres la comodidad de los valores absolutos sin el incómodo Dios que los garantiza? Y aquí está el problema que nos devora en el siglo XXI. Vivimos en una cultura completamente nihilista que finge no serlo. Hemos abandonado las creencias religiosas tradicionales. Hemos rechazado las morales absolutas. Hemos declarado que cada quien tiene su verdad. Pero luego nos horrorizamos cuando alguien actúa según su propia verdad y viola la nuestra.
Exigimos tolerancia como valor absoluto sin reconocer la ironía de tener un valor absoluto en un mundo relativista. Proclamamos que no hay bien ni mal objetivo, pero luego creamos listas infinitas de lo que es moralmente inaceptable. Somos nihilistas incompletos. Y eso nos está matando lentamente. ¿Sabes qué es lo más aterrador del nihilismo? No es la ausencia de sentido. Es descubrir que el sentido que creías tener era una ilusión. Imagina que has dedicado tu vida a escalar una montaña porque te dijeron que en la cima está la verdad última, el propósito supremo, la respuesta a todo. Escalas durante décadas. Sacrificas relaciones, oportunidades, placeres. Todo por llegar a esa cima. Y cuando finalmente llegas, exhausto pero triunfante, descubres que la cima está vacía. No hay nada. Nunca hubo nada. Todo fue un cuento que te contaron para mantenerte ocupado mientras vivías. Ese es el momento nihilista. Ese es el instante en que el castillo de naipes se derrumba. Pero Nietzsche no era un predicador de la desesperación. Él entendía que el nihilismo es una enfermedad, sí, pero también es un proceso necesario. Es como la fiebre que quema la infección. Duele. Es terrible. Pero es el camino hacia la salud. El problema no es pasar por el nihilismo. El problema es quedarse atascado en él. Es dejar que el vacío te devore en lugar de usarlo como espacio para crear algo nuevo. La mayoría de la gente, cuando descubre el vacío, hace una de dos cosas. O se hunde en la desesperación pasiva, o corre de vuelta a las viejas mentiras reconfortantes. ¿Y sabes cuáles son las mentiras reconfortantes modernas? No son solo las religiones tradicionales. Son las nuevas religiones seculares que hemos creado para llenar el vacío. El culto al éxito material. La religión del progreso perpetuo. La fe ciega en la ciencia como salvadora. La adoración de la autorrealización personal. La creencia mágica de que el universo conspira a tu favor si visualizas lo suficiente. Todas estas son versiones disfrazadas del viejo consuelo religioso. Todos son intentos desesperados de evitar mirar directamente al vacío. Y Nietzsche los habría despreciado a todos por igual. Porque aquí está la verdad brutal que casi nadie quiere aceptar. Vivir sin fundamentos absolutos es terriblemente difícil. Requiere un coraje extraordinario. Significa asumir la responsabilidad total de crear tus propios valores sin poder apelar a ninguna autoridad externa que los valide. Significa aceptar que tus elecciones no están respaldadas por el cosmos, por Dios, por la historia o por el destino. Están respaldadas solo por ti. Y cuando falles, cuando te equivoques, cuando tus valores resulten inadecuados, no puedes culpar a nadie más. No hay manual divino que consultaste mal. No hay plan cósmico que malinterpretaste. Solo está tu libertad terrible y hermosa de elegir cómo vivir. El nihilismo, en su forma más pura, es la eliminación de todas las excusas. No puedes decir que Dios te hizo así. No puedes decir que es tu destino. No puedes decir que las estrellas lo dictaron. No puedes esconderte detrás de ninguna autoridad trascendente. Estás desnudo frente a tu propia existencia. Y esa desnudez es aterradora. Por eso la mayoría de la gente huye. Por eso preferimos las mentiras cómodas a las verdades incómodas. Por eso construimos nueva religión tras nueva religión, nuevo ídolo tras nuevo ídolo, con tal de no enfrentar el vacío. Pero hay algo más que Nietzsche vio y que la mayoría ignora. El nihilismo no es solo la enfermedad de los individuos. Es la enfermedad de las civilizaciones. Cuando una cultura entera pierde sus fundamentos, cuando los valores compartidos se desmoronan, cuando ya no hay narrativas comunes que unan a la gente, esa cultura está en crisis nihilista. Y mira a tu alrededor. ¿No es exactamente donde estamos? Las instituciones pierden credibilidad. Las verdades compartidas desaparecen. Cada tribu tiene su propia realidad. La polarización es absoluta. El cinismo es la moneda común. La ironía es el modo de defensa. Y en el fondo, todos sentimos el vacío pero nadie se atreve a nombrarlo. Nietzsche llamó a su época la era del nihilismo incipiente. Decía que la sombra de la muerte de Dios se extendería sobre Europa durante siglos. Que llevaría generaciones procesar completamente lo que significa vivir sin fundamentos absolutos. Y tenía razón. Más de 140 años después,
Todavía estamos en negación. Todavía fingimos que podemos tener moral sin metafísica. Todavía actuamos como si nuestros valores fueran evidentes por sí mismos cuando son solo residuos de una fe muerta que ya no profesamos. ¿Quieres saber si eres un nihilista incompleto? Hazte esta pregunta: ¿en qué fundamentas tus valores morales? Y sé honesto. Si la respuesta es que son evidentes por sí mismos, o que todos deberían reconocerlos, o que es solo sentido común, entonces eres un nihilista incompleto. Porque estás asumiendo fundamentos absolutos sin tener ninguno. Estás viviendo de los intereses de un capital que ya no existe. Estás habitando las ruinas de un edificio moral que ya colapsó, fingiendo que las paredes siguen en pie. Y Nietzsche te diría: o acepta completamente el vacío y atrévete a crear valores nuevos desde tu propia autoridad, o reconoce que necesitas fundamentos trascendentes y regresa honestamente a la religión. Pero deja de vivir en esta zona gris cobarde donde niegas a Dios pero exiges su moral. El nihilismo no es el final del camino. Es el punto de inflexión. Es el momento en que puedes caer en el abismo o usarlo como trampolín para saltar hacia algo nuevo. Es la puerta que se abre solo cuando todo lo viejo se ha destruido. Y atravesar esa puerta requiere más coraje del que la mayoría de nosotros poseemos. Requiere mirar al vacío sin parpadear. Requiere aceptar que no hay red de seguridad cósmica. Requiere asumir la terrible libertad de ser el autor de tu propia existencia. ¿Estás listo para eso? ¿O preferirás seguir viviendo en la negación cómoda del nihilista incompleto? ¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre la bondad era mentira? Que la humildad, la compasión, la igualdad y el amor al prójimo no nacieron del amor sino del odio más visceral jamás sentido? Que la moral que heredaste, esa que te hace sentir culpable por tus deseos y avergonzado de tu fuerza, ¿fue inventada por los débiles como arma de venganza contra los fuertes? Nietzsche va a destrozar todo lo que creías saber sobre la moralidad. Y cuando termine, nunca volverás a mirar la bondad de la misma manera. Imaginemos la escena. Roma, primer siglo después de Cristo. El imperio más poderoso del mundo. Gladiadores, legiones invencibles, emperadores que se proclaman dioses. Los fuertes dominan. Los débiles sufren. Los esclavos son propiedad. Y en medio de este mundo brutal, surge un grupo de personas que no pueden competir físicamente, que no tienen ejércitos, que no poseen poder político. ¿Qué hacen? ¿Se resignan? No. Hacen algo mucho más inteligente y mucho más retorcido: inventan una nueva moral. Una moral donde su debilidad se convierte en virtud y la fuerza de sus opresores se convierte en pecado. Esto es lo que Nietzsche llama la transvaloración de valores. Pero no la buena, no la que él propone. Esta es la transvaloración del resentimiento. Los cristianos primitivos, según el análisis demoledor de Nietzsche, no podían vencer a Roma con espadas. Entonces la vencieron con culpa. No podían ser fuertes como los romanos. Entonces declararon que la fuerza es mala. No podían disfrutar de los placeres como la aristocracia romana. Entonces declararon que el placer es pecado. No podían dominar el mundo. Entonces prometieron que los mansos heredarán la tierra. ¿Ves el patrón? Es la venganza de los impotentes disfrazada de virtud suprema. Nietzsche llamó a esto moral de esclavos y la contrastó brutalmente con la moral de señores. La moral de señores dice: yo soy fuerte, por lo tanto soy bueno. Mis enemigos son débiles, por lo tanto son malos. Es una moral afirmativa, que parte de la autoafirmación. Pero la moral de esclavos funciona exactamente al revés: mis enemigos son fuertes, por lo tanto son malvados. Yo soy débil, por lo tanto soy bueno. Es una moral reactiva, que nace del resentimiento. No surge de la fuerza sino de la impotencia. No nace del poder sino del rencor. Y Nietzsche argumenta que toda la moral cristiana occidental es precisamente esto: resentimiento codificado como virtud. Pero aquí viene el golpe maestro de esta inversión moral. Los esclavos no solo declararon que ellos eran buenos y los fuertes eran malos. Fueron más lejos. Convencieron a los fuertes mismos de que su fuerza era pecaminosa. Inyectaron veneno en el corazón de la aristocracia. Les hicieron sentir culpa por sus instintos naturales. Les enseñaron a avergonzarse de su vitalidad.
Les prometieron salvación solo si renunciaban a su naturaleza poderosa y se volvían mansos como corderos. Y funcionó. Los leones aprendieron a comportarse como ovejas. Los señores adoptaron la moral de los esclavos. Y 2000 años después, todavía estamos viviendo las consecuencias de esa inversión. ¿Quieres ver cómo funciona esta moral en la práctica? Analiza las virtudes que se te enseñaron. Humildad, no te creas mejor que nadie. Modestia, oculta tu grandeza. Altruismo, sacrifícate por los demás. Compasión, sufre con los que sufren. Igualdad, todos valen lo mismo. Perdón, no te vengues de quien te daña. Cada una de estas virtudes, dice Nietzsche, es una negación de la vida. Cada una es un ataque disfrazado contra los instintos vitales, contra la fuerza, contra la voluntad de poder. Cada una es una forma de castrar espiritualmente a los fuertes para que no sean una amenaza. Pero el aspecto más perverso de la moral de esclavos es cómo usa la culpa como arma. Porque no basta con declarar que los fuertes son malvados. Hay que hacer que se sientan malvados. Hay que interiorizar el veneno. Entonces se inventa el concepto de pecado original, naciste malo. Se crea la idea de que tus deseos naturales son corruptos. Se establece que mereces castigo eterno a menos que te sometas completamente. Y el mecanismo de control más efectivo jamás inventado está completo. Ya no necesitas guardias externos. El prisionero se vigila a sí mismo. El esclavo lleva las cadenas en su propia conciencia. ¿Y sabes qué es lo más brillante de esta estrategia? Que se vende como amor. Como la máxima expresión del amor divino. Dios te ama tanto que murió por tus pecados. Pero analiza la lógica retorcida detrás de esto, eres tan despreciable, tan corrupto, tan indigno, que se necesitó el sacrificio de un Dios para compensar tu existencia miserable. Y debes estar eternamente agradecido y eternamente sometido por este favor. Es amor envenenado. Es afecto que te paraliza. Es una trampa emocional de la que es casi imposible escapar porque está envuelta en el lenguaje de la salvación. Nietzsche rastreó esta inversión moral hasta sus raíces. La encontró en el judaísmo antiguo y su perfeccionamiento en el cristianismo. Los sacerdotes judíos, argumenta, fueron los primeros en realizar esta transvaloración genial del resentimiento. Cuando Jerusalén cayó, cuando el templo fue destruido, cuando el pueblo elegido fue humillado, no pudieron admitir la derrota. Entonces la reinterpretaron. No perdieron porque eran débiles. Perdieron porque Dios los estaba castigando por sus pecados. Su sufrimiento se convirtió en prueba de su elección. Su impotencia se transformó en superioridad moral. Y sentaron las bases para la inversión completa que el cristianismo perfeccionaría. Pero aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. ¿Sigues viviendo bajo esta moral de esclavos aunque ya no seas religioso? Porque la genialidad de esta inversión es que sobrevivió a la muerte de Dios. Los valores se mantuvieron incluso cuando la justificación desapareció. Seguimos adorando la igualdad sin preguntarnos por qué. Seguimos sintiendo culpa por nuestros deseos sin reconocer de dónde viene esa culpa. Seguimos creyendo que la humildad es virtud y la ambición es vicio. Seguimos operando con software cristiano en un hardware ateo. Y eso es exactamente lo que Nietzsche denunciaba como nihilismo incompleto. Mira las ideologías modernas que dominan el discurso contemporáneo. El igualitarismo extremo, todos deben ser exactamente iguales en resultados. La cultura de la victimización, tu sufrimiento te otorga autoridad moral. El resentimiento hacia el éxito, quien tiene más debe sentirse culpable. La exaltación de la debilidad, lo vulnerable es sagrado. La policía del lenguaje, no ofendas a nadie nunca. Cada una de estas corrientes, argumentaría Nietzsche, es moral de esclavos secularizada. Es el mismo resentimiento, la misma culpabilización, la misma negación de la vida, pero ahora sin la excusa de la religión. Es la moral cristiana sin Cristo. Y es aún más patética porque ni siquiera tiene la coherencia de la fe original. Pero Nietzsche no era un defensor de la crueldad aristocrática ciega. No estaba proponiendo que volvamos a ser brutos sin conciencia. Su crítica era más profunda y más matizada. Lo que le molestaba de la moral de esclavos no era que valorara la compasión o el altruismo. Era que estas virtudes nacían del resentimiento en lugar de la generosidad.
Era que se imponían mediante culpa en lugar de elegirse libremente. Era que negaban la vida en lugar de afirmarla. La compasión que surge de la fuerza y la abundancia es noble. La compasión que surge de la debilidad y el resentimiento es venenosa. ¿Ves la diferencia crucial? Un señor genuino puede ser generoso porque tiene abundancia. Su generosidad es una expresión de su poder, no una negación de él. Pero el esclavo resentido proclama el altruismo como virtud suprema porque es lo único que puede ofrecer. Su moralidad no nace de la plenitud sino de la carencia. No es una afirmación sino una negación. Y cuando esta moral de carencia se universaliza, cuando se convierte en el estándar de toda una civilización, el resultado es una cultura que castiga la excelencia, que nivela hacia abajo, que sospecha de toda grandeza. Y aquí está el test final para saber si vives bajo moral de esclavos, ¿celebras la excelencia o la resientes? Cuando ves a alguien que logra algo extraordinario, ¿te inspira o te molesta? Cuando alguien se destaca, ¿lo admiras o buscas formas de deslegitimar su logro? Cuando alguien es genuinamente fuerte y seguro, ¿lo respetas o lo acusas de arrogancia? Si tus respuestas honestas se inclinan hacia el resentimiento, felicidades. Eres un portador del virus que Nietzsche diagnosticó hace más de un siglo. Llevas en tu psique la inversión moral de los esclavos antiguos. Y ni siquiera lo sabes. La moral de esclavos no se impuso por la fuerza. Se impuso porque era útil para mantener el orden social. Porque hacía a la gente dócil y controlable. Porque prometía recompensas celestiales por obediencia terrenal. Porque transformaba el sufrimiento inevitable en mérito espiritual. Era el opio perfecto, como diría otro crítico del cristianismo. Y funcionó tan bien que 2000 años después, incluso quienes rechazan la religión siguen drogados con sus valores. Seguimos siendo esclavos morales que nos creemos libres. Y eso, decía Nietzsche, es la peor forma de esclavitud, la que ni siquiera reconoces que existe. ¿Sabes quiénes son las personas más peligrosas del mundo? No son los asesinos obvios ni los tiranos declarados. Son aquellos que te convencen de que la vida no vale la pena. Que tu cuerpo es impuro. Que tus deseos son pecaminosos. Que este mundo es solo un valle de lágrimas. Que la verdadera vida comienza después de la muerte. Nietzsche les dio un nombre perfecto, los predicadores de la muerte. Y están por todas partes. Incluyendo, probablemente, dentro de tu propia cabeza. En Así habló Zaratustra, Nietzsche construye una galería de personajes simbólicos que representan las fuerzas que niegan la vida. No son solo figuras religiosas, aunque ciertamente las incluyen. Son arquetipos psicológicos. Son actitudes vitales. Son formas de existir que envenenan todo lo que tocan. Y lo más perturbador es que a menudo se presentan como tus salvadores. Como quienes te quieren ayudar. Como las voces de la razón y la virtud. Pero Nietzsche los desenmascaró uno por uno, mostrando el veneno que ocultan bajo sus palabras dulces. Los predicadores de la muerte son aquellos que te dicen que desprecies tu cuerpo. Que lo trates como prisión del alma. Que lo mortifiques, lo castigues, lo niegues. Hablan del cuerpo como si fuera algo inferior, algo que te arrastra hacia abajo, algo de lo que debes liberarte. Y durante 2000 años esta prédica ha resonado en templos, monasterios y confesionarios. El cuerpo es pecado. La carne es débil. Los instintos son corruptos. Y la única salvación es trascender esta existencia física hacia algo supuestamente más puro, más elevado, más espiritual. Es la negación de la vida disfrazada de espiritualidad superior. Pero Nietzsche te grita la verdad que los predicadores no quieren que escuches: tú eres tu cuerpo. No tienes un cuerpo. Eres un cuerpo. Y cuando niegas el cuerpo, niegas la vida misma. Cuando despreciar los instintos, desprecias la voluntad de vivir. Cuando castigas la carne, castigas la existencia. Los predicadores de la muerte te venden un alma inmortal como consuelo por tu vida mortal. Te prometen un cielo eterno si renuncias a tu tierra temporal. Y en el proceso, te roban la única vida que realmente tienes. Te hacen vivir como si este mundo fuera solo una sala de espera para el verdadero mundo. ¿Ves la trampa mortal? ¿Y sabes cuál es la ironía más cruel? Que los predicadores de la muerte están obsesionados con la vida eterna precisamente porque le tienen terror a la muerte. Su negación de esta vida surge del miedo a que sea la única.
Su promesa de otra vida es el grito desesperado de quienes no pueden aceptar que la existencia sea finita. Entonces inventan cuentos de hadas sobre paraísos celestiales, reencarnaciones futuras, almas inmortales. Cualquier cosa con tal de no enfrentar la verdad simple y terrible: somos finitos, somos mortales, y esta vida es todo lo que tenemos. Y en su cobardía ante la muerte, terminan matando la vida. Pero hay otra figura aún más fascinante en la zoología moral de Nietzsche: las tarántulas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente incómoda, porque probablemente reconocerás estas criaturas en personas que conoces. Tal vez incluso en ti mismo. Las tarántulas son aquellos que predican la igualdad desde el resentimiento. Que exigen justicia desde la envidia. Que hablan de derechos desde el odio hacia quien tiene más. No buscan elevarse a sí mismos. Buscan arrastrar a todos hacia abajo hasta que nadie destaque, nadie sobresalga, nadie sea excepcional. Escucha las palabras de Nietzsche sobre las tarántulas. Justicia significa para nosotros que el mundo se llene de las tormentas de nuestra venganza. Predicamos la igualdad porque en el fondo no soportamos la desigualdad que nos hace sentir inferiores. No queremos justicia real. Queremos que quienes están arriba sufran como nosotros sufrimos abajo. Y envolvemos ese resentimiento visceral en el lenguaje noble de los derechos, la equidad, la justicia social. Pero bajo la superficie, es veneno puro. Es el odio de quien no puede crear buscando destruir a quien puede. Es la impotencia transformada en ideología. ¿Quieres identificar una tarántula? Es fácil. Observa cómo habla de los exitosos, los talentosos, los fuertes. Observa si hay admiración o resentimiento. Observa si busca inspirarse en la excelencia o deslegitimarla. La tarántula nunca dice: quiero ser como esa persona. La tarántula dice: esa persona no merece lo que tiene. La tarántula no construye. Derriba. No crea. Critica. No se eleva. Nivela. Y todo lo hace en nombre de la justicia, de la igualdad, de la moralidad. Es veneno con sabor a medicina. Es destructividad disfrazada de virtud. Y aquí está el aspecto más siniestro de las tarántulas: han conquistado el discurso moral moderno. Vivimos en la era de las tarántulas. La cultura contemporánea está saturada de su veneno igualitarista. Cualquier forma de excelencia es sospechosa. Cualquier logro excepcional debe ser deslegitimado. Si alguien destaca, inmediatamente buscamos la forma de explicar su éxito por factores externos: privilegio, suerte, explotación, ventajas injustas. Nunca puede ser talento genuino, esfuerzo extraordinario o mérito real. Porque eso haría que las tarántulas se sintieran inferiores. Y eso es intolerable. Mira cómo funciona en la práctica. Alguien crea una empresa exitosa. Las tarántulas no preguntan: ¿qué puedo aprender? Preguntan: ¿a quién explotó? Alguien desarrolla un talento excepcional. Las tarántulas no se inspiran. Buscan demostraciones de privilegio que expliquen la excelencia sin tener que reconocer la superioridad. Alguien vive plenamente, con vigor y alegría. Las tarántulas lo acusan de insensibilidad hacia quienes sufren. Porque la plenitud ajena es un reproche viviente a su propia vacuidad. Y deben eliminar ese reproche a cualquier costo. Pero Nietzsche va más profundo todavía. Las tarántulas, dice, no buscan realmente la igualdad. Buscan venganza. Su igualitarismo es una máscara. Lo que realmente quieren es invertir la jerarquía. Quieren que los de arriba caigan y los de abajo suban. No para crear una sociedad sin jerarquías, sino para establecer una nueva jerarquía donde ellos estén en la cima. Es la voluntad de poder del débil. El impulso de dominar de quien no puede dominar directamente. Entonces domina mediante la moral, mediante la culpa, mediante la acusación constante de injusticia. ¿Y sabes qué es lo más diabólico de este mecanismo? Que es indetectable para quienes lo practican. Las tarántulas se creen genuinamente morales. Se ven a sí mismas como guerreros de la justicia. Están convencidas de que su resentimiento es rectitud. Que su envidia es empatía. Que su deseo de destruir la excelencia es lucha por la equidad. La tarántula nunca reconocerá que su moralidad nace del odio.
Se ha engañado tan completamente que ha convertido su veneno en medicina, su resentimiento en virtud, su impotencia en superioridad moral. Y luego está el mecanismo más efectivo de todos, la culpabilización. Las tarántulas son maestras en hacer que los fuertes se sientan culpables por su fuerza. Los exitosos por su éxito. Los talentosos por su talento. Los vitales por su vitalidad. Mediante un bombardeo constante de acusaciones morales, logran que quienes están arriba interioricen la culpa. Que se disculpen por su excelencia. Que escondan su talento. Que se avergüencen de su poder. Y cuando esto sucede, cuando los fuertes adoptan la moral de los débiles, la victoria de las tarántulas es completa. Pero hay algo que las tarántulas nunca comprenderán: su igualitarismo resentido no crea igualdad genuina. Crea mediocridad universal. Porque cuando castigas la excelencia, cuando penalizas el logro, cuando haces que destacar sea moralmente sospechoso, ¿qué incentivo queda para ser excepcional? Ninguno. Entonces todos se conforman con ser promedio. Todos se esconden. Todos rebajan sus aspiraciones para no sobresalir. Y el resultado es una cultura donde la ambición se disfraza de humildad, donde el talento se oculta para no ofender, donde la vitalidad se reprime para no destacar. Nietzsche no estaba en contra de la compasión genuina ni de la justicia real. Estaba en contra del resentimiento disfrazado de compasión y de la venganza disfrazada de justicia. Estaba en contra de los predicadores que niegan la vida en nombre de la salvación y de las tarántulas que niegan la excelencia en nombre de la igualdad. Porque ambos tipos, cada uno a su manera, son enemigos de la vida. Enemigos del crecimiento. Enemigos de la grandeza. Y sus venenos siguen circulando en nuestras venas culturales más de un siglo después de que Nietzsche los identificara. Entonces aquí está la pregunta que debes hacerte con honestidad brutal: ¿cuánto de predicador de la muerte hay en ti? ¿Cuánto de tarántula? ¿Desprecias tu cuerpo secretamente? ¿Resientes la excelencia ajena? ¿Buscas formas de deslegitimar el éxito de otros? ¿Te sientes moralmente superior por tu sufrimiento? ¿Exiges igualdad desde el resentimiento en lugar de buscar tu propia elevación? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, no te desesperes. Simplemente reconoce que llevas el veneno en tu sistema. Y el primer paso para eliminarlo es admitir que está ahí. Porque mientras niegues que eres portador, el veneno seguirá haciendo su trabajo letal, matando tu voluntad de vivir plenamente y tu capacidad de celebrar la grandeza. Tanto la tuya como la ajena. ¿Que se siente sostener un martillo sobre las tablas de la ley que han gobernado tu vida entera? Ese momento justo antes del primer golpe. Cuando el martillo está en alto. Cuando todavía puedes retroceder. Cuando todavía puedes volver a la comodidad de los valores heredados. Pero algo en ti sabe que si no golpeas ahora, si no rompes esas tablas, vivirás el resto de tu vida como un sonámbulo moral. Repitiendo valores que nunca elegiste. Obedeciendo mandamientos que nunca cuestionaste. Siendo buenos según un código que tal vez está matándote lentamente. Este es el momento de la transvaloración. Y es el momento más aterrador y más liberador de tu vida. Pero entendamos algo crucial desde el principio: la transvaloración no es relativismo moral. No es decir que todo vale. No es la anarquía de que cada quien haga lo que quiera. Esa es la interpretación barata, la que los críticos superficiales de Nietzsche adoran atacar. La transvaloración es algo mucho más radical y mucho más exigente. Es el proceso de evaluar críticamente todos los valores que has heredado, identificar cuáles son veneno disfrazado de medicina, y tener el coraje de destruirlos para crear valores nuevos desde tu propia autoridad vital. No es ausencia de valores. Es la creación activa de valores genuinos en lugar de la aceptación pasiva de valores muertos. Imaginemos la escena. Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley. 10 mandamientos. Grabados en piedra. Palabra de Dios. Incuestionables. Eternos. Absolutos. Y durante 3000 años, generaciones enteras han organizado sus vidas alrededor de esos mandamientos y otros similares. No matarás. No robarás. No codiciarás. Honrarás. Obedecerás. Someterás tu voluntad. Y de repente llega Nietzsche con su martillo filosófico y te hace la pregunta más peligrosa: ¿quién escribió realmente esas tablas?
¿Y si no fueron dictadas por Dios sino inventadas por hombres con sus propias agendas? ¿Y si los valores que crees sagrados son simplemente útiles para mantener el orden social? La transvaloración comienza con la sospecha, con la duda radical, con la voluntad de cuestionar incluso aquello que parece más sagrado. Porque los valores más peligrosos son precisamente aquellos que se han vuelto invisibles. Los que has interiorizado tanto que ya no los ves como valores sino como la realidad misma. Como la única forma posible de ser bueno. Nietzsche te obliga a hacer visible lo invisible. A ver que la humildad que practicas es una elección, no una necesidad. Que el altruismo que predicas es una construcción, no una verdad. Que la culpa que sientes es aprendida, no innata. Y cuando ves que son elecciones, cuando reconoces que son construcciones, entonces puedes preguntarte, ¿son buenas elecciones? ¿Son construcciones que me dan vida o me la quitan? Pero aquí viene la parte que la mayoría de la gente no puede manejar. La transvaloración requiere destrucción antes de creación. No puedes construir valores nuevos sobre los cimientos de valores viejos. No puedes reformar la moral de esclavos. Tienes que demolerla completamente. Y la demolición duele. Porque no estás solo destruyendo ideas abstractas. Estás destruyendo la identidad que construiste sobre esas ideas. Estás matando a la persona que fuiste. Estás rompiendo con las expectativas de todos los que te conocen. Estás traicionando la memoria de quienes te enseñaron esos valores. La transvaloración no es un ajuste. Es una revolución interna. Y todas las revoluciones son sangrientas. ¿Sabes qué es lo más aterrador de romper las tablas? Que no hay garantía de que puedas crear tablas nuevas. Que tal vez solo quedes en el vacío. Que quizás la destrucción sea el final y no el principio. Nietzsche era brutalmente honesto sobre este riesgo. No todos pueden ser creadores de valores. No todos tienen la fuerza para vivir sin fundamentos externos. Algunos necesitan las tablas viejas porque sin ellas se desmoronan. Y está bien reconocer eso. Lo que no está bien es fingir que tienes valores propios cuando solo estás repitiendo lo heredado. Lo que no está bien es proclamar autonomía moral mientras vives en piloto automático según códigos que nunca elegiste. Pero si decides romper las tablas, si decides embarcarte en la transvaloración genuina, entonces enfrentarás una serie de preguntas que te quitarán el sueño. Primera pregunta, ¿qué convierte algo en bueno? Ya no puedes responder porque Dios lo dice o porque siempre ha sido así o porque todo el mundo lo cree. Necesitas un nuevo criterio. Nietzsche propone uno radical: es bueno aquello que afirma la vida, que aumenta el poder, que expande las capacidades. Es malo aquello que niega la vida, que debilita, que contrae. Es un criterio vital en lugar de moral. Un criterio de salud en lugar de santidad. Y cambia absolutamente todo. Segunda pregunta devastadora, ¿quién eres tú para crear valores? Esta es la pregunta que paraliza a la mayoría. ¿Con qué autoridad te atreves a decidir qué es bueno y qué es malo? ¿No es eso arrogancia suprema? ¿No es jugar a ser Dios? Y Nietzsche te responde con otra pregunta: ¿con qué autoridad otros decidieron por ti? ¿Por qué es aceptable que sacerdotes muertos hace 2000 años establezcan tus valores, pero es arrogante que tú establezcas los tuyos? La autoridad no viene de afuera. Viene de tu voluntad de asumir la responsabilidad de tu propia existencia. Viene de tu coraje de decir: yo soy la autoridad de mi vida. Y punto. Tercera pregunta que te perseguirá: ¿y si te equivocas? ¿Y si creas valores que resultan destructivos? ¿Y si rompes las tablas viejas solo para crear tablas peores? Esta es la pregunta legítima. Y la respuesta honesta es: probablemente te equivocarás. Muchas veces. La transvaloración no es un evento único. Es un proceso continuo. Creas valores, los pruebas, algunos funcionan, otros no, los ajustas, los refinas, sigues experimentando. Es como un científico de tu propia moralidad. Y sí, cometerás errores. Pero al menos serán tus errores. Errores de quien está vivo y experimentando. No la muerte en vida de quien solo obedece. Pero la transvaloración no es solo un ejercicio intelectual. No es un juego filosófico para tu tiempo libre. Es un proceso que transforma cada aspecto de tu existencia. Cuando empiezas a evaluar valores genuinamente,
Cuando dejas de aceptar automáticamente lo que te enseñaron, todo cambia. Tus relaciones cambian porque ya no estás dispuesto a mantener conexiones que solo existen por obligación moral. Tu trabajo cambia porque ya no puedes soportar actividades que traicionan tu vitalidad. Tu forma de hablar cambia porque eliminas las mentiras piadosas y las cortesías huecas. Tu forma de vivir cambia porque priorizas según tus valores reales, no según los valores que se supone debes tener. Y aquí está el aspecto más solitario de la transvaloración: te separa de la manada. Porque la mayoría de la gente vive según valores de rebaño. Valores compartidos. Valores que permiten la pertenencia. Valores que te hacen predecible y controlable. Cuando empiezas a crear tus propios valores, cuando te atreves a vivir según tu propia tabla de la ley, la manada te mira con sospecha. Te acusa de arrogancia. De egoísmo. De locura. Porque tu libertad es un reproche viviente a su esclavitud. Tu autenticidad expone su falsedad. Y no te lo perdonarán fácilmente. La transvaloración tiene un precio social. Y ese precio puede ser alto. Pero también tiene una recompensa que no tiene precio: la autenticidad absoluta. Imagina vivir según valores que genuinamente afirman tu existencia. Valores que no te llenan de culpa sino de energía. Valores que no te hacen sentir avergonzado de tus instintos sino orgulloso de tu vitalidad. Valores que no te piden ser menos de lo que eres sino más. Esa es la promesa de la transvaloración. No es comodidad. No es aprobación social. No es seguridad moral. Es algo mucho más valioso. Es ser verdaderamente tú mismo en lugar de ser la versión socialmente aceptable y moralmente domesticada de ti. Nietzsche usaba una imagen poderosa para describir el proceso de transvaloración: las 3 metamorfosis del espíritu. Primero eres un camello, cargando el peso de todos los valores heredados. Obediente. Paciente. Soportando. Luego te conviertes en león, rugiendo tú no contra todos esos valores. Destruyendo. Rechazando. Liberándote. Pero el león no es el final. El león solo puede destruir. No puede crear. Para crear necesitas convertirte en niño. El niño que juega. Que crea nuevos mundos. Que inventa nuevos valores desde la inocencia y la alegría. Esa es la meta de la transvaloración: llegar a la creatividad inocente del niño después de pasar por la obediencia del camello y la destrucción del león. ¿En qué etapa estás tú? ¿Sigues siendo el camello, cargando valores que te aplastan sin cuestionarlos? ¿Te has convertido en león, rechazando y destruyendo pero sin crear nada nuevo? ¿O has alcanzado la inocencia del niño creador? La mayoría de nosotros estamos atascados siendo camellos. Algunos se atreven a ser leones. Muy pocos llegan a ser niños. Porque llegar requiere atravesar el vacío. Requiere vivir sin red de seguridad moral. Requiere el coraje de ser tu propio legislador. Y ese coraje es extraordinariamente raro. Entonces aquí está el desafío final de este capítulo: elige una tabla. Una sola. Un valor que has aceptado sin cuestionar. Algo que siempre has creído que es bueno o malo porque así te lo enseñaron. Y pregúntate con honestidad brutal: ¿este valor me da vida o me la quita? ¿Me hace más fuerte o más débil? ¿Me expande o me contrae? ¿Lo elegiría libremente o solo lo mantengo por costumbre, por culpa, por miedo a ser juzgado? Y si la respuesta es que ese valor te está matando lentamente, entonces tienes una decisión que tomar. Puedes seguir cargándolo como el camello. O puedes tomar el martillo como el león. La elección es tuya. Pero ya no puedes fingir que no tienes elección. Porque ahora sabes que la tienes. Y ese conocimiento es irreversible. ¿Y si te dijera que la batalla más importante de tu vida no es contra enemigos externos sino contra el tipo de moralidad que habita dentro de ti? ¿Que hay 2 formas radicalmente opuestas de relacionarte con la vida, con los valores, con la existencia misma? ¿Y que una de ellas te hace libre mientras la otra te esclaviza sin que siquiera lo notes? Nietzsche llamó a estas 2 formas moral de señores y moral de esclavos. Pero olvídate de lo que esas palabras evocan. Esto no tiene nada que ver con dinero, con clase social o con poder político. Tiene todo que ver con cómo tu espíritu se relaciona con la vida. Y la diferencia determina si vives como creador o como resentido.
Comencemos por destruir el malentendido más común. Cuando Nietzsche habla de moral de señores, no está glorificando a aristócratas sanguinarios ni defendiendo la tiranía de los poderosos. Cuando habla de moral de esclavos, no está insultando a quienes han sido oprimidos históricamente. Está describiendo dos psicologías, dos formas de valorar, dos modos de existir. La moral de señores es la del espíritu que afirma. La moral de esclavos es la del espíritu que niega. Y puedes ser millonario y tener alma de esclavo. O puedes no tener nada y tener alma de señor. Porque esto no se trata de tu cuenta bancaria. Se trata de tu relación con la vida misma. La moral de señores parte de la afirmación. Dice, yo soy bueno. Yo soy fuerte. Yo soy noble. Y desde esa autoafirmación establece sus valores. Lo que se parece a mí es bueno. Lo que se opone a mí es malo. Pero nota algo crucial, el malo en la moral de señores no es odiado. Es simplemente inferior. Es débil. Es despreciable en el sentido literal de la palabra, merece poco precio, poca consideración. No hay resentimiento. No hay sed de venganza. Hay simplemente distancia. El señor no necesita destruir al esclavo. Simplemente no le presta atención. Porque su mirada está enfocada en la creación, en la excelencia, en la superación constante de sí mismo. Pero la moral de esclavos funciona exactamente al revés. No parte de la autoafirmación sino de la negación del otro. Dice, ellos son malvados. Los fuertes son crueles. Los poderosos son opresores. Los exitosos son explotadores. Y solo después de establecer que el otro es malo, el esclavo puede declararse a sí mismo bueno. ¿Ves la diferencia fundamental? El señor se afirma primero y luego valora al otro. El esclavo niega al otro primero y solo así puede afirmarse a sí mismo. Una moral nace de la abundancia. La otra nace de la carencia. Una fluye desde la plenitud. La otra desde el resentimiento. Ahora viene la parte incómoda, ¿cuál es tu moral? ¿De dónde vienen tus valores? Cuando dices que algo es bueno, ¿lo dices desde la afirmación de tu propia fuerza o desde la negación de la fuerza ajena? Cuando criticas a alguien exitoso, ¿lo haces desde un estándar elevado que tú mismo encarnas o desde el resentimiento de no tener lo que esa persona tiene? Cuando defiendes la igualdad, ¿lo haces desde la generosidad del fuerte que quiere elevar a otros o desde la envidia del débil que quiere arrastrar a otros hacia abajo? La honestidad en estas respuestas es brutal. Porque la mayoría de nosotros descubriremos que operamos con moral de esclavos mientras nos creemos moralmente superiores. La moral de señores es activa. Cree. La moral de esclavos es reactiva. Responde. El señor dice, esto es lo que valoro porque afirma la vida, aumenta el poder, expande las posibilidades. El esclavo dice, esto es malo porque me hace sentir inferior, me recuerda mi impotencia, desafía mi narrativa de víctima. El señor mira hacia adelante, hacia lo que puede crear. El esclavo mira hacia atrás, hacia lo que debe destruir. El señor pregunta, ¿cómo puedo ser más? El esclavo pregunta, ¿cómo puedo hacer que ellos sean menos? Una psicología es constructiva. La otra es destructiva. Y ambas se disfrazan de moralidad. Pero aquí está el aspecto más fascinante de la moral de señores, la generosidad genuina. Porque el señor puede dar sin empobrecerse. Puede ser generoso sin resentimiento. Puede ayudar sin necesidad de que el otro se humille. Su generosidad no es sacrificio doloroso. Es desbordamiento natural. Es como el sol que brilla sin pedir nada a cambio, sin llevar cuenta de a quien ilumina. Esa es la virtud dadivosa que Nietzsche celebra. La generosidad que surge de la abundancia en lugar del deber. La compasión que nace de la fuerza en lugar de la debilidad. El amor que fluye desde la plenitud en lugar de la necesidad. Compara eso con la caridad de la moral de esclavos. Es sacrificio que duele. Es dar lo que no puedes permitirte dar porque te enseñaron que el sacrificio es virtud. Es ayudar mientras te resientes secretamente. Es compartir mientras llevas cuenta mental de todo lo que das. Es amor que siempre exige reciprocidad. Es compasión que necesita gratitud. Es generosidad que esconde una factura.
Porque cuando das desde la carencia, desde la obligación moral, desde la culpa, nunca das libremente. Das como esclavo que obedece un mandamiento. Y ese tipo de dar envenena tanto al que da como al que recibe. Y luego está la relación con el sufrimiento. Para el Señor, el sufrimiento es una prueba. Es el fuego que templa. Es la resistencia que fortalece. No lo busca masoquistamente, pero cuando llega, lo usa. Lo transforma en combustible para crecer. Para el esclavo, el sufrimiento es una insignia moral. Es prueba de su virtud. Es lo que lo hace superior. Entonces lo cultiva. Lo exagera. Lo usa como arma contra quienes no sufren tanto. Mira cuánto sufro yo y qué poco sufres tú. Mi sufrimiento me hace moralmente superior. Tu falta de sufrimiento te hace moralmente sospechoso. Es la competencia de victimización. Y es repugnante. La moral de señores dice, yo soy responsable de mi vida. La moral de esclavos dice, otros son responsables de mi vida. El señor asume autoridad sobre su existencia. El esclavo exige que otros asuman esa autoridad. El señor busca aumentar su poder. El esclavo busca limitar el poder ajeno. El señor pregunta, ¿qué puedo hacer yo? El esclavo pregunta, ¿qué deben hacer ellos por mí? Una mentalidad es de protagonista. La otra es de víctima. Y la mentalidad de víctima se ha convertido en la epidemia moral de nuestra época. Porque mira a tu alrededor. Vivimos en una cultura que ha elevado la victimización a estatus sagrado. Quien más sufre tiene más autoridad moral. Quien más se ofende tiene más poder. Quien más se queja merece más atención. Hemos construido una jerarquía moral invertida donde la debilidad otorga privilegios. Donde la fragilidad emocional se protege por encima de todo. Donde expresar fuerza o confianza te hace sospechoso. Es la victoria completa de la moral de esclavos. Y está creando generaciones enteras de personas que han aprendido que la mejor estrategia para obtener poder es proclamar su impotencia. Pero la moral de señores que Nietzsche propone no es crueldad. Es algo mucho más profundo y mucho más generoso. Es la moral de quien puede decir sí a la vida completamente. Sí a sus placeres. Sí a sus dolores. Sí a sus triunfos. Sí a sus derrotas. Sí a su fugacidad. Sí a su finitud. Es la moral de quien no necesita inventar otro mundo porque este mundo es suficiente. Es la moral de quien no necesita inventar vida eterna porque esta vida es valiosa. Es la moral de quien no necesita negar el cuerpo porque ha reconciliado cuerpo y espíritu. Es afirmación total. Y esa afirmación total es el acto moral más difícil y más valioso. ¿Sabes qué es lo más difícil de adoptar moral de señores? Que no puedes quejarte. No puedes culpar. No puedes poner excusas. No puedes esconderte detrás de tu sufrimiento. No puedes usar tu pasado como justificación para tu presente. No puedes exigir que el mundo se ajuste a tu fragilidad. Tienes que pararte en tus propios pies. Asumir responsabilidad total. Crear tus propios valores. Forjar tu propia vida. Y cuando fallas, cuando tropiezas, cuando caes, no hay nadie a quien culpar excepto a ti mismo. Esa responsabilidad aterra a la mayoría de la gente. Por eso prefieren la comodidad de la moral de esclavos. Porque ser víctima es más fácil que ser creador. Pero hay algo más. La moral de señores requiere soledad. Porque cuando dejas de buscar aprobación externa, cuando dejas de medir tu valor según estándares ajenos, cuando dejas de necesitar validación constante, te separas de la manada. Y la manada no lo tolera bien. Te acusará de arrogancia. De egoísmo. De falta de empatía. De insensibilidad. Porque tu independencia es una amenaza. Tu autosuficiencia expone su dependencia. Tu capacidad de estar solo revela su necesidad de la manada. Y tratarán de arrastrarte de vuelta usando la única arma que tienen, la culpa moral. Entonces, ¿qué tipo de espíritu tienes? ¿Eres camello que carga valores ajenos? ¿O león que ruge su independencia? ¿Dices sí a la vida desde la abundancia? ¿O dices no desde el resentimiento? ¿Creas desde la plenitud? ¿O destruyes desde la carencia? ¿Eres generoso porque desbordas?
¿O das porque debes? ¿Asumes responsabilidad total? ¿O buscas a quien culpar? Estas preguntas no tienen respuestas cómodas. Porque la mayoría de nosotros somos una mezcla contradictoria de señor y esclavo. Momentos de afirmación seguidos de días de resentimiento. Destellos de generosidad genuina manchados por expectativas ocultas. Aspiraciones de independencia saboteadas por necesidad de aprobación. Pero aquí está la buena noticia: la moral de señores no es algo que tienes o no tienes. Es algo que construyes. Día a día. Decisión a decisión. Cada vez que eliges afirmar en lugar de negar. Cada vez que asumes responsabilidad en lugar de culpar. Cada vez que creas en lugar de destruir. Cada vez que das desde la abundancia en lugar de la obligación. Estás construyendo el espíritu del Señor. Y cada vez que haces lo contrario, refuerzas el espíritu del esclavo. La batalla no es contra otros. Es contra la parte de ti que prefiere la comodidad del resentimiento a la dificultad de la creación. Y esa batalla nunca termina. Pero es la única batalla que realmente importa. Y si te dijera que el concepto más famoso de Nietzsche es también el más malentendido de toda la historia de la filosofía, que cuando la gente escucha superhombre inmediatamente piensa en algo que Nietzsche nunca quiso decir, ¿que los nazis lo usaron para justificar atrocidades que habrían horrorizado al filósofo? ¿Y que probablemente tú también tienes una idea completamente equivocada de lo que significa? El superhombre no es un tirano rubio de ojos azules. No es un ser biológicamente superior. No es un dictador que domina a las masas. Es algo mucho más profundo, mucho más difícil y mucho más relevante para tu vida. Es la persona que crea sus propios valores después del colapso de todos los absolutos. Y eso te incluye a ti. Si te atreves. Comencemos destruyendo los mitos. El superhombre no es superior genéticamente. Nietzsche no estaba proponiendo eugenesia ni pureza racial. De hecho, hubiera despreciado esas ideas como la moral de rebaño más patética. El superhombre no es el hombre fuerte fascista que impone su voluntad por la fuerza. Esa es precisamente la mentalidad de esclavo disfrazada de poder. El superhombre no es el capitalista despiadado que aplasta a todos en su camino hacia la riqueza. Esa es solo voluntad de poder mal entendida como codicia. Todas estas interpretaciones son distorsiones grotescas de lo que Nietzsche realmente propuso. Entonces, ¿qué es el superhombre? Es el ser humano que ha atravesado completamente el nihilismo y emergido del otro lado capaz de crear valores nuevos. Piénsalo así: Dios ha muerto. Los fundamentos absolutos han colapsado. La moral tradicional está en ruinas. Y ahora te encuentras en un vacío total. La mayoría de la gente hace una de tres cosas: retrocede hacia las viejas mentiras religiosas, se hunde en el nihilismo pasivo, o abraza un relativismo superficial donde todo vale. Pero el superhombre hace algo completamente diferente. Acepta totalmente que no hay valores dados desde afuera. Y desde esa aceptación radical, desde esa libertad terrible, crea sus propios valores. No los hereda. No los copia. No los mendiga a alguna autoridad externa. Los crea desde su propia voluntad de poder. Los forja desde su propia experiencia de la vida. Pero aquí viene la parte crucial que casi todos olvidan: el superhombre no es un individuo que ya existe. Es una meta. Es una posibilidad. Es lo que el ser humano puede llegar a ser si tiene el coraje suficiente. Nietzsche no estaba diciendo yo soy el superhombre. Estaba diciendo, esto es lo que podríamos convertirnos si superamos nuestra humanidad actual, demasiado humana, atrapada en resentimientos y morales heredadas. El superhombre es el siguiente paso en la evolución espiritual de la humanidad. Y esa evolución no es biológica. Es psicológica. Es moral. Es existencial. Es una transformación de cómo te relacionas con la vida, con los valores, con la existencia misma. ¿Recuerdas las tres metamorfosis del espíritu? El camello que carga valores. El león que los destruye. Y el niño que crea nuevos. El superhombre es el niño. Es quien ha pasado por la destrucción necesaria del león y llegó a la inocencia creadora del niño. Puede crear valores nuevos porque se ha liberado del peso de los valores viejos. Puede decir sí a la vida porque ha atravesado el no del nihilismo.
Puede afirmar la existencia porque ha enfrentado su falta de sentido inherente. Es la síntesis después de la tesis y la antítesis. Es la creación después de la destrucción. Es el renacimiento después de la muerte de Dios. Pero no idealicemos esto. El camino hacia el superhombre es brutal. Requiere que destruyas tu identidad actual. Que mates todas las versiones cómodas de ti mismo. Que rompas con todo lo que te mantiene seguro y aceptado. Nietzsche usaba una metáfora inquietante: el ser humano es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Y la grandeza del ser humano está en ser un puente, no una meta. En ser un tránsito, no un destino. Estás en el medio. Puedes quedarte ahí, paralizado por el vértigo. Puedes retroceder hacia la seguridad del animal. O puedes avanzar hacia la incertidumbre del superhombre. Pero quedarte en el medio para siempre no es una opción. Porque quedarte es caer. ¿Y qué características tiene este superhombre? Primera, amor fati. Amor al destino. No resignación pasiva sino afirmación activa de todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Incluyendo el sufrimiento. Incluyendo las tragedias. Incluyendo las pérdidas. El superhombre puede mirar su vida, con todas sus heridas y cicatrices, y decir, no cambiaría nada. Porque todo fue necesario para convertirme en quien soy. Esa afirmación total de la existencia es casi imposible. Requiere una fuerza psicológica extraordinaria. Pero es la marca del espíritu libre. Es la señal de quien ha superado el resentimiento contra la vida. Segunda característica, voluntad de poder creadora. No es voluntad de dominar a otros. Es voluntad de dominarte a ti mismo. De superarte constantemente. De crear y crear y crear. El superhombre no busca poder sobre otros. Busca poder sobre sí mismo. Busca la capacidad de forjar su propia existencia. De moldear su propio carácter. De determinar sus propios valores. Es poder como autocreación, no como dominación. Y esa distinción es absolutamente crucial. Porque cuando entiendes el poder como autocreación, te das cuenta de que el superhombre no amenaza tu libertad. Al contrario, es el modelo de la libertad más radical posible. Tercera característica, el eterno retorno. Imagina que tuvieras que vivir tu vida exactamente igual, infinitas veces. Cada momento. Cada decisión. Cada dolor. Cada alegría. Eternamente. ¿Querrías eso? ¿Podrías soportarlo? El superhombre puede. Porque vive de tal manera que desearía repetir su vida eternamente. No porque sea perfecta, sino porque es suya. Porque es auténtica. Porque cada momento, incluso los dolorosos, fue vivido plenamente. El eterno retorno no es una teoría cosmológica. Es un test existencial. Es preguntarte, ¿estás viviendo de una manera que querrías repetir eternamente? Y si la respuesta es no, entonces debes cambiar cómo vives. Cuarta característica, más allá del bien y del mal. El superhombre ha superado la moral convencional. No es inmoral. Es amoral en el sentido de que no acepta categorías morales heredadas. Crea sus propias evaluaciones. Sus propios criterios. Y esos criterios no son el bien y el mal de la moral de esclavos. Son lo que afirma la vida versus lo que la niega. Lo que aumenta el poder versus lo que lo disminuye. Lo que expande las posibilidades versus lo que las contrae. Es un sistema de valores completamente diferente. Y desde ese sistema, muchas cosas que la moral tradicional llama buenas son malas. Y muchas cosas que llama malas son buenas. Pero aquí está la pregunta que probablemente te está quemando: ¿puede haber superhombres en el mundo actual? ¿O es solo una fantasía filosófica? Nietzsche pensaba que el superhombre era una posibilidad del futuro. Que su época no estaba lista. Que tomaría siglos de evolución espiritual. Y tenía razón. Más de 140 años después, seguimos atrapados en moral de esclavos secularizada. Seguimos operando con nihilismo incompleto. Seguimos fingiendo que podemos tener valores absolutos sin fundamentos absolutos. El superhombre sigue siendo una posibilidad, no una realidad generalizada.
Pero eso no significa que no puedas moverte en esa dirección. Que no puedas convertirte en más de lo que eres ahora. El superhombre es una meta regulativa. Es un ideal hacia el cual puedes esforzarte sin necesariamente alcanzarlo. Y cada paso que das hacia esa dirección te hace más libre. Más auténtico. Más vivo. Cada valor que creas conscientemente en lugar de heredar inconscientemente. Cada momento en que afirmas tu vida en lugar de negarla. Cada vez que asumes responsabilidad total en lugar de culpar. Estás moviéndote hacia el superhombre. No llegarás completamente. Pero el movimiento en sí es lo que importa. ¿Y sabes qué es lo más irónico? El superhombre de Nietzsche es profundamente solitario. No lidera masas. No tiene seguidores. No construye movimientos. Es fundamentalmente incomprendido por la mayoría. Porque la mayoría está atrapada en moral de rebaño. Y desde la moral de rebaño, el superhombre parece arrogante, egoísta, peligroso. La manada no puede comprender a quien vive fuera de sus valores. Entonces lo ataca. Lo moraliza. Lo demoniza. Y el superhombre acepta esa soledad. Porque sabe que la alternativa es traicionarse a sí mismo para obtener aprobación de la manada. Y esa traición es inaceptable. Entonces no, el superhombre no es un héroe de Marvel. No tiene superpoderes. No salva el mundo. No es adorado por las masas. Es algo mucho más real y mucho más alcanzable. Es la persona que tiene el coraje de vivir auténticamente después de que todos los fundamentos externos han colapsado. Que crea sus propios valores sin pedir permiso. Que afirma su vida sin necesitar justificación. Que se convierte en quien realmente es sin disculparse. Que asume la terrible libertad de ser autor de su propia existencia. Y que puede mirar al abismo sin parpadear y decir, esto es suficiente. Esta vida es suficiente. Yo soy suficiente. ¿Puedes ser tú ese superhombre? Probablemente no completamente. Ninguno de nosotros puede. Estamos demasiado condicionados, demasiado socializados, demasiado atrapados en estructuras que limitan nuestra libertad. Pero puedes moverte en esa dirección. Puedes tomar pequeñas decisiones cada día que te acerquen a esa meta. Puedes elegir crear en lugar de heredar. Afirmar en lugar de negar. Asumir en lugar de culpar. Y cada una de esas decisiones te hace un poco más libre. Un poco más auténtico. Un poco más superhombre. No es una transformación instantánea. Es un proceso de toda la vida. Es el trabajo más difícil que jamás emprenderás. Pero también es el único trabajo que realmente vale la pena. Porque al final, la única pregunta que importa es, ¿viviste tu vida o viviste la vida que otros esperaban de ti? Despierta un lunes cualquiera. Revisas tu teléfono antes de levantarte de la cama. Noticias de otra institución que pierde credibilidad. Otro escándalo que confirma que las autoridades en las que confiábamos mienten. Otro experto desacreditado. Otra narrativa que se desmorona. Scrolleas por redes sociales y ves personas buscando desesperadamente sentido en ideologías contradictorias, en movimientos que prometen salvación, en productos que garantizan realización, en gurús que venden fórmulas mágicas. Y en algún lugar profundo de tu ser, sientes el vacío. El mismo vacío que Nietzsche diagnosticó hace más de 140 años. Dios ha muerto. Y todavía no hemos aprendido a vivir con esa muerte. Mira a tu alrededor con honestidad brutal. Vivimos en la era que Nietzsche profetizó. La crisis de sentido no es una abstracción filosófica. Es tu vida diaria. Es la epidemia de ansiedad y depresión que arrasa generaciones. Es la búsqueda frenética de propósito en trabajos que sabes que son absurdos. Es la necesidad compulsiva de validación externa en likes y comentarios. Es el consumo infinito tratando de llenar un agujero que nada material puede llenar. Es la polarización extrema donde cada tribu tiene su propia realidad y no hay verdades compartidas. Es exactamente el nihilismo que Nietzsche vio venir. Y estamos en medio de él, fingiendo que todo está bien. Las instituciones que alguna vez proporcionaron estructura moral están colapsando. La religión organizada pierde autoridad cada día. Los gobiernos son vistos con desconfianza universal.
Los medios de comunicación han perdido credibilidad. La ciencia es politizada hasta el absurdo. Las universidades son vistas como centros de adoctrinamiento. Las familias tradicionales se desintegran. Los roles de género son fluidos. Las identidades nacionales son cuestionadas. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Estoy diciendo que estamos viviendo el colapso de todos los ídolos. Todas las autoridades externas que nos decían quiénes éramos y cómo debíamos vivir están cayendo. Y nos están dejando exactamente donde Nietzsche dijo que estaríamos, solos ante el abismo, sin red de seguridad, sin manual de instrucciones. ¿Y cómo hemos respondido a esta crisis? Exactamente como Nietzsche predijo. Algunos han retrocedido hacia fundamentalismos renovados. Vemos el auge de movimientos religiosos extremos. Nacionalismos agresivos. Ideologías políticas que prometen certezas absolutas. Son los que no pueden soportar el vacío y corren de vuelta a las viejas mentiras, ahora con más intensidad y más violencia porque sienten que están perdiendo terreno. Es la negación desesperada de quienes prefieren cualquier certeza, incluso falsa, antes que la libertad aterradora de la incertidumbre. Otros se han hundido en el nihilismo pasivo. Los ves por millones. Vidas dedicadas al entretenimiento constante. Al escape perpetuo. A la distracción infinita. Netflix, redes sociales, videojuegos, pornografía, drogas, alcohol, consumismo desenfrenado. Cualquier cosa con tal de no sentir el vacío. Cualquier cosa con tal de no enfrentar la pregunta, ¿qué significa mi vida? Son los que Nietzsche llamaría el último hombre. El hombre que parpadea. Que busca comodidad por encima de todo. Que ha renunciado a toda grandeza. Que vive para el placer inmediato y la ausencia de dolor. Que ha convertido la mediocridad en virtud y la ambición en vicio. Y luego están los que han abrazado el nihilismo incompleto. La mayoría de nosotros, probablemente tú incluido. Vivimos sin Dios pero queremos su moral. Rechazamos fundamentos absolutos pero exigimos que nuestros valores sean respetados como absolutos. Declaramos que todo es relativo pero nos indignamos moralmente cuando alguien viola nuestras relatividades. Proclamamos libertad pero nos ahogamos en corrección política. Celebramos diversidad pero castigamos cualquier opinión que se desvíe del consenso progresista. Es la contradicción masiva que Nietzsche identificó. Somos los asesinos de Dios que todavía no hemos asumido las consecuencias del asesinato. Pero hay una cuarta opción. La opción que Nietzsche ofrece y que casi nadie toma porque requiere un coraje extraordinario. Es aceptar completamente que Dios ha muerto. Que no hay valores dados desde afuera. Que no hay propósito cósmico. Que no hay sentido inherente. Y desde esa aceptación radical, desde ese vacío total, empezar a crear. Crear tus propios valores. Forjar tu propio sentido. Asumir la autoría completa de tu existencia. Es la opción del superhombre. Y está disponible para ti ahora mismo. Si te atreves. ¿Pero qué significa realmente en términos prácticos? Significa dejar de buscar tu propósito afuera. Dejar de esperar que un trabajo, una relación, una ideología, un movimiento, un gurú te diga quién debes ser. Significa mirar honestamente tus valores actuales y preguntarte, ¿son míos o son heredados? ¿Los elegí o me los impusieron? ¿Me dan vida o me la quitan? Y tener el coraje de descartar aquellos que descubres que son veneno, incluso si eso te separa de tu tribu, de tu familia, de tu comunidad. Es el acto más solitario y más liberador que puedes realizar. Significa dejar de vivir para la aprobación externa. Dejar de medir tu valor según métricas sociales. Dejar de necesitar validación constante. Significa construir tus propios criterios de éxito. Tus propios estándares de bondad. Tus propias definiciones de vida bien vivida. Y vivir según esos criterios aunque el mundo entero te diga que estás equivocado. Es aterrador. Porque no hay red de seguridad. No hay autoridad externa que valide tus decisiones. Solo está tu voluntad. Solo está tu vida. Solo estás tú. Significa aceptar la responsabilidad total de tu existencia. Sin excusas. Sin culpar a tu pasado, a tus padres, a la sociedad, al sistema, a las circunstancias.
Todo eso influyó, sí. Pero ahora eres tú quien decide qué hacer con esa influencia. Eres tú quien elige qué historia contar sobre tu vida. Eres tú quien determina qué significan tus experiencias. Y cuando asumes esa responsabilidad total, cuando dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en autor de ella, todo cambia. El poder regresa a ti. La libertad regresa a ti. La vida regresa a ti. Significa amar tu destino. Amor fati. Mirar todo lo que ha sucedido en tu vida, lo bueno y lo terrible, y poder decir, no cambiaría nada. Porque todo fue necesario. Cada herida te enseñó algo. Cada pérdida te fortaleció. Cada traición te mostró quién eres realmente. Cada fracaso te preparó para el éxito. Esta aceptación total de tu vida no es resignación. Es afirmación. Es decir sí a la existencia completamente. Es la única forma de vivir sin resentimiento. Y el resentimiento es el veneno que mata más vidas que cualquier enfermedad. Pero seamos honestos sobre lo que esto cuesta. Nietzsche nunca prometió que sería fácil. Vivir como creador de valores en lugar de como receptor de valores te convierte en un extraño. La mayoría de la gente no te entenderá. Algunos te atacarán. Te acusarán de arrogancia. De egoísmo. De falta de empatía. Porque tu libertad es un reproche a su esclavitud. Tu autenticidad expone su falsedad. Tu coraje revela su cobardía. Y no te lo perdonarán. Tendrás que elegir constantemente entre la comodidad de la conformidad y la soledad de la autenticidad. Y esa elección nunca se vuelve fácil. Y también seamos honestos sobre la incertidumbre. Cuando creas tus propios valores, no hay garantía de que sean los correctos. Cometerás errores. Tomarás caminos equivocados. Crearás valores que luego tendrás que descartar. Es un proceso de experimentación constante. Es ciencia moral aplicada a tu propia vida. Y los experimentos fallan. Pero al menos serán tus experimentos. Tus errores. Tu vida genuinamente vivida. En lugar de una vida en piloto automático según valores muertos que nunca cuestionaste. Entonces aquí estás. En el año 2026. Más de 140 años después de que Nietzsche proclamara la muerte de Dios. Y la pregunta que te persigue ahora es la misma que persiguió al hombre loco en el mercado. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a retroceder hacia las viejas mentiras? ¿Vas a hundirte en la distracción infinita? ¿Vas a seguir fingiendo que puedes tener valores absolutos sin fundamentos absolutos? ¿O vas a tener el coraje de atravesar el vacío y emerger del otro lado como creador de tu propia existencia? Esta no es una pregunta retórica. Es la pregunta más importante de tu vida. Es tu momento decisivo. Porque cada día que pasa sin que respondas es un día vivido en negación. Es un día más de existencia inauténtica. Es un día más siendo el sonámbulo que Nietzsche describió. Caminando sobre el abismo sin darte cuenta de que no hay suelo bajo tus pies. Y puedes seguir así indefinidamente. Hasta que un día despiertes y te des cuenta de que tu vida entera ha sido vivida según el guión de otros. Que nunca fuiste realmente tú. Que desperdiciaste la única existencia que tienes. Y entonces será demasiado tarde. O puedes despertar ahora. Puedes tomar el martillo. Puedes romper las tablas. Puedes atravesar el nihilismo. Puedes asumir la terrible y hermosa libertad de ser autor de tu propia vida. Puedes crear tus valores. Puedes forjar tu sentido. Puedes convertirte en quien realmente eres en lugar de quien te dijeron que debes ser. No será fácil. No será cómodo. No será popular. Pero será tuyo. Será real. Será vida genuinamente vivida. Y al final, cuando mires hacia atrás, podrás decir, esto fue mío. Esta vida fue mía. Y valió la pena cada momento de incertidumbre, cada momento de soledad, cada momento de duda. Porque fue real. Los dioses antiguos están muertos. Las viejas morales están podridas. Los ídolos han caído. Y ha llegado tu momento. No el momento que elegiste. No el momento que esperabas. Pero el momento que tienes. El único momento que existe. Ahora.
¿Qué vas a hacer con él? Esa es la pregunta que Nietzsche te deja. Y solo tú puedes responderla. Pero una cosa es segura, ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes pretender que los viejos valores siguen funcionando. Ya no puedes vivir en negación. El vacío está ahí. La libertad está ahí. La responsabilidad está ahí. Y tú estás parado en el borde del abismo, con el martillo en la mano, decidiendo qué tipo de persona vas a ser. Decide bien. Porque esta es tu única vida. Y no hay ensayos. Si llegaste hasta aquí significa que algo en este mensaje resonó contigo. Que la llamada de Nietzsche hacia la autenticidad radical tocó algo profundo en tu ser. No dejes que este momento se diluya en la distracción infinita de tu día. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. Porque el viaje de la transformación nunca termina. Y necesitas compañeros de camino que entiendan la magnitud de lo que estás intentando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, atrévete a vivir.